¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas mujeres, sin ruido, sin escándalo, sin explicaciones, deciden vivir solas? No como una huida, sino como un retorno. No desde el rechazo, sino desde una sabiduría secreta que solo se revela en la intimidad de una conciencia despierta. Hay mujeres que, tras habitar el laberinto del deseo, después de entregar su alma en 1000 fragmentos a manos que no supieron sostenerla, deciden caminar hacia sí mismas. Y lo hacen solas. No por falta de amor, sino por exceso de verdad. Ellas se alejan no porque odia al hombre, sino porque ha dejado de buscar en él el espejo que le devuelva sentido. Comprendió que cada encuentro que tuvo fue un reflejo de su sombra, una danza entre su herida y su necesidad de pertenecer. Lo entendió tarde, quizás, pero lo entendió. Y desde esa comprensión, eligió otra forma de vida, una donde su alma no tuviera que encogerse para caber en los márgenes de un guión ajeno. Tú que escuchas esto, ¿cuántas veces has sentido que amabas más de lo que eras capaz de sostenerte? ¿Cuántas veces confundiste entrega con desaparición? La mujer que vive sola es un misterio porque ha atravesado los ríos subterráneos del alma, donde habitan los mitos y los arquetipos olvidados. En su silencio hay ecos de Antígona, de Artemisa, de la savia que habita en los cuentos antiguos. Ha hecho el viaje de regreso, ese que Jung llamó individuación, el proceso de reconciliarse con cada parte perdida de sí misma, incluso aquellas que el mundo llama inconvenientes. Se ha encontrado con su sombra y, en lugar de huir, la ha invitado a sentarse a la mesa. Ha dejado de pelear con lo que es. Ahora se observa con ojos tiernos, pero implacables. No necesita explicar su elección. Porque en ella no hay carencia, sino alquimia. Ha transformado la ausencia en presencia interior. Ya no busca salvadores. Ha comprendido la verdad más dolorosa y más liberadora: nadie viene a rescatarnos. Y desde esa herida abierta, se ha convertido en su propia protectora. Como diría Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y los de ella ya no giran en torno a ser elegida, sino a elegir. La mujer que vive sola sin un hombre no ha renunciado al amor. Ha renunciado al autoengaño. En el corazón de esta mujer, hay un templo que ya no permite la entrada a quienes no entienden el valor del silencio. No el silencio de quien espera, sino el de quien ya no necesita gritar para ser oída. Ella ha aprendido que el ruido de lo superficial puede ahogar la voz del alma, y por eso eligió el camino menos transitado, el de estar consigo misma, sin máscaras, sin espejos ajenos, sin los reflejos distorsionados del deseo de ser amada a cualquier precio. Su soledad no es un desierto, es un bosque. Allí ha sembrado raíces profundas, ha hecho hogar en la tierra de sus propias emociones, ha dejado que los árboles del tiempo le enseñen lo que ningún amante pudo. Tú, que has sentido esa punzada en el pecho al verte sola, tal vez no sabías que estabas en el umbral de una transformación. Porque no es fácil caminar sin apoyos, sin promesas, sin la ficción del para siempre. Pero justo ahí, en la grieta donde todo parece romperse, comienza la alquimia. La mujer que no huye de su soledad comienza a verse con claridad brutal. Ya no puede mentirse. Ya no puede sostener vínculos que le roban vida. Ya no tolera lo que antes justificaba. Su piel emocional se ha vuelto más fina, más sensible, más sabia. Ella ha dejado atrás la fantasía de ser salvada. Comprendió que el príncipe azul era una proyección de su necesidad infantil de protección. Lo desarmó con compasión, no con odio. Miró a ese arquetipo y le dijo: ya no te necesito. Porque ahora soy mi propia guía, mi propio guardián, mi propio sostén. La psicología profunda lo explica. En la medida en que una mujer integra su animus, la parte masculina de su psique, deja de depender de hombres externos para experimentar dirección, fuerza y sentido. Y entonces ocurre algo mágico: su energía cambia. Ya no seduce, atrae. Ya no ruega, elige. Ya no se encoge, se expande. Séneca escribió que nada es más honorable que una mente tranquila. Esta mujer ha hecho de su mente un refugio. No porque todo en ella sea calma, sino porque ha aprendido a estar con sus tormentas sin naufragar. Ha hecho del dolor un maestro y del pasado una biblioteca, no una prisión. Y desde esa quietud nacida del caos, mira la vida con otros ojos. Ya no busca ser amada como compensación por sus heridas. Quiere ser mirada con la misma profundidad con la que ella se ha aprendido a mirar.
Y si nadie puede hacerlo, seguirá sola. No como castigo, sino como acto de amor propio. Afuera, el mundo observa con desconcierto. ¿Cómo puede una mujer vivir así, sin un hombre, sin esa pieza que tantos consideran indispensable? Pero lo que no ven es el proceso invisible, casi sagrado, que la ha llevado hasta allí. Cada renuncia fue una victoria íntima. Cada despedida, una ofrenda al altar de su dignidad. Porque para llegar a ese estado de autosuficiencia emocional, ha tenido que morir muchas veces. Morir a la niña que necesitaba aprobación, a la adolescente que confundía intensidad con amor, a la adulta que se perdía en el juego del si tan solo él cambiara. Esa muerte simbólica no fue suave. Fue una caída al abismo, una travesía por los laberintos de su sombra. Y tú, que quizás aún temes estar sola, debes saberlo, lo que más miedo da no es la soledad, sino enfrentarte a lo que emerge cuando ya no puedes distraerte con otro. Las voces internas que se alzan cuando el silencio cae como una cortina pesada. Los juicios heredados. Las carencias no resueltas. Las heridas que suplican ser vistas. Pero si las sostienes, si te atreves a quedarte, ocurre algo. Comienzas a escucharte. No desde el ruido de lo que debería ser, sino desde el susurro de lo que eres. Y eso, aunque duela, te libera. Esta mujer ha visto sus monstruos interiores y les ha dado nombre. Ha caminado con ellos sin pedir que desaparezcan. Entiende que cada parte de ella, la fuerte, la rota, la luminosa, la oscura, merece ser integrada. Porque el alma no busca perfección, busca totalidad. Carl Jung lo enseñó con precisión, no se trata de volverse bueno, sino entero. Y en esa entereza, esta mujer ha encontrado un tipo de belleza que ya no se mide con los ojos del otro, sino con la paz que siente al estar consigo. No es que haya perdido la capacidad de amar. Al contrario, ahora ama con una profundidad serena, sin la necesidad de poseer ni de ser poseída. Ya no construye vínculos desde la ansiedad, sino desde la claridad. Sabe que lo que no se elige libremente es prisión, aunque venga disfrazado de romance. Y por eso, espera menos. No porque se haya vuelto fría, sino porque se ha vuelto real. Porque sabe que el alma que ha despertado no puede conformarse con una conexión tibia. Como dijo Marco Aurelio, cada uno vale lo que vale aquello a lo que entrega su atención. Y ella ya no entrega su atención a quien no pueda ver su alma. Cuando ella camina por las calles, nadie imagina los incendios que ha cruzado para sostener esa calma. No lleva la soledad como un castigo, sino como una elección silenciosa. Como quien ha descubierto que el vínculo más profundo no es con otro cuerpo, sino con su propio espíritu. La mujer que vive sin un hombre no ha dejado de creer en el amor, ha dejado de creer en el sacrificio de sí misma para mantenerlo. Su corazón, aunque todavía late con deseo, ya no tiembla de miedo. Porque sabe que puede sostenerse sin ser sostenida. Porque se ha sentado tantas veces consigo misma, que el abandono ya no le resulta extraño, sino familiar. Y aún así, no se endurece. Su ternura permanece intacta, pero ahora es sagrada, no disponible para cualquiera. Tú que escuchas y has sentido esa necesidad urgente de estar con alguien, quizás no has escuchado lo suficiente tu propio silencio. Quizás has creído que el amor es salvación, cuando en realidad debe ser celebración. Y la celebración solo es posible cuando ya no se busca completarse con otro. ¿Puedes imaginar lo que es amarte sin intermediarios, sin testigos, sin esperar aplausos? ¿Puedes sostener la intensidad de tus propios ojos mirándote desde dentro, sin suavizar su juicio, sin huir de su verdad? Esta mujer ya no busca el flechazo. Busca la mirada que reconoce sin explicar. La presencia que no amenaza su independencia. El vínculo que no exige su renuncia. Porque ha comprendido que el alma no soporta los contratos donde se negocia la esencia. Su cuerpo tal vez anhele compañía, pero su psique exige profundidad. No puede ya conformarse con relaciones que apenas rozan la superficie de su ser. Y por eso, a veces, elige el vacío antes que el ruido. Elige la noche antes que la compañía hueca. Porque en esa noche ella se reencuentra. Vuelve a su centro. Reconecta con esa parte suya que el mundo llama fría, pero que en realidad es fuego contenido. La psicología del trauma explica que quienes han sido heridas en lo profundo, a menudo desarrollan una intuición aguda. Ella la tiene. Puede sentir la falsedad en un gesto, la manipulación detrás de una promesa,
el desamor disfrazado de necesidad. Ya no se lanza al vacío por carencia. Ha sanado lo suficiente como para dejar de repetir el patrón de salvar a quien no quiere salvarse. Y eso, aunque le cueste vínculos, le ahorra fracturas. Como diría Séneca, el alma noble prefiere la verdad desnuda a la ilusión vestida de oro. Y ella ha hecho de esa verdad su hogar. Ella ya no explica su soledad. No da razones, no entrega argumentos. Porque ha comprendido que la profundidad no se justifica, se vive. Y su vida, lejos de los moldes sociales, es un acto de devoción hacia su propio misterio. Ya no corre tras vínculos que la hagan sentir completa. Su completud no es una meta, es un estado que cultivó en el silencio, entre lágrimas, libros, memorias y revelaciones. En el proceso se ha desprendido de capas que no le pertenecían, la hija complaciente, la amante ideal, la mujer que se adaptaba para no incomodar. Cada desprendimiento fue una muerte simbólica, un acto de fidelidad hacia su alma. Tú, que aún temes quedarte sola, tal vez no has descubierto lo que ella encontró en el fondo de su abismo, que la compañía más dolorosa es la de quien te desvía de ti misma. Que la verdadera soledad no está en dormir sin otro cuerpo, sino en vivir con alguien que no te ve. ¿Cuántas veces has dormido al lado de una presencia ausente, y has sentido que gritabas en el interior sin que nadie te oyera? Esa es la verdadera herida, volverse invisible en un amor que te exigía borrarte para ser querida. Esta mujer no ha renunciado al vínculo, ha renunciado a desaparecer. Ya no se encoge para caber en las manos de nadie. Ya no camufla su intensidad, ni disfraza su inteligencia, ni se disculpa por su fuerza. Ha dejado de buscar el hombre correcto y ha empezado a invocar la relación correcta con su propia esencia. Porque ha entendido que el arquetipo masculino más peligroso no está fuera, sino dentro, ese animus negativo que la criticaba, la juzgaba, la exigía sin piedad. Lo enfrentó, lo reeducó, lo transformó. Ahora vive con su masculino interior reconciliado. Por eso, ya no busca figuras que la dominen, sino que la igualen. En su silencio hay filosofía. En su mirada hay recuerdos que no necesita contar. Y en su paso firme hay una promesa que se hizo a sí misma: nunca más traicionaré mi verdad por ser amada. Esa promesa la sostiene. La hace digna incluso en medio de la duda. Y cuando el mundo intenta devolverle la culpa por no encajar, responde con la más estoica de las convicciones: preferir la libertad con miedo que la esclavitud con compañía. Como escribió Epicteto, ningún ser humano es libre si no domina su deseo. Y ella lo domina. No desde la represión, sino desde el discernimiento. Desde ese lugar, su vida ya no gira alrededor del amor, sino alrededor de su centro. Hay algo sagrado en la forma en que ella ocupa el espacio. No impone, no suplica, no compite. Simplemente está. Y esa presencia, tan plena de sí misma, desestabiliza los cimientos de una cultura que aún mide el valor de una mujer por su capacidad de ser elegida. Ella no espera ser elegida. Ya no está en el mercado del deseo, ya no se presenta como opción. Se ha convertido en continente, no en contenido. Y quien no sepa habitar su mundo interno sin invadir, queda fuera. No por arrogancia, sino por instinto. Porque ha aprendido, con cada herida, a no abrir la puerta al que viene con manos vacías y promesas llenas. Tú que alguna vez te miraste en el espejo y te preguntaste si era suficiente, necesitas saberlo: esa duda no nació en ti, fue sembrada. Por generaciones, por discursos, por miradas que te redujeron. Pero esa semilla puede morir. No necesitas florecer en jardines que no son tuyos. No necesitas validarte a través del otro. ¿Qué pasaría si te atrevieras a amarte sin condiciones, con la misma devoción con la que esperaste ser amada? ¿Qué pasaría si fueras tú quien se elige cada día, incluso cuando no hay testigos, incluso cuando duele? La mujer que vive sola ha roto el hechizo. Ya no cree en la narrativa romántica que le enseñaron. Esa donde el amor todo lo cura, donde ser elegida es el fin último, donde el sacrificio se viste de virtud. No. Ella ha desmantelado esas ficciones una a una. Lo ha hecho con lágrimas, sí, pero también con lucidez. Ha descubierto que su amor no es una moneda de cambio, ni un favor, ni una prueba. Es una fuente. Una que no está abierta para cualquiera. Porque amar sin conciencia es regalarse al abismo. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino.
Ella ha hecho consciente su patrón de repetición. Ya no atrae lo que le duele, porque ha dejado de ignorar su herida. Ya no se entrega para ser reconocida, porque se reconoce a sí misma. Y eso ha cambiado el campo entero de sus relaciones. Ahora, solo se queda lo que vibra con autenticidad. Lo que suma sin restar. Lo que acompaña sin sofocar. Marco Aurelio escribió que el alma se vuelve invencible cuando se basta a sí misma. Ella no necesita muros, necesita raíces. Y con cada día que pasa en su propia compañía, esas raíces se hunden más profundo. Allí, en la oscuridad fértil de su alma, ella florece sin permiso. La mujer que vive sola no ha escapado del amor. Ha cruzado su fuego. Ha sido quemada por él, incinerada en el altar de las promesas rotas, convertida en cenizas por vínculos que pedían todo y daban migajas. Y en medio de esa destrucción, algo renació. Una nueva versión de sí misma, menos ingenua, más esencial. Comprendió que el amor que exige la muerte del yo no es amor, es sometimiento. Que la pasión que ahoga la libertad no es fuego, es humo. Así, se replegó. No como quien se esconde, sino como quien cultiva. Se volvió jardín invisible, espacio fértil donde la presencia florece sin espectáculo. Tú, que anhelas ser vista en tu totalidad, debes preguntarte, ¿cuánto de ti has ocultado para ser aceptada? ¿Cuántas veces te moldeaste según el deseo ajeno, sacrificando tu autenticidad para no ser rechazada? Y si ahora estás sola, quizás sea porque ya no estás dispuesta a seguir traicionándote. Porque hay una dignidad que nace cuando una mujer se cansa de mentirse. Es un momento exacto, casi místico, en el que decide dejar de esperar. No a otro, sino a sí misma. Y cuando se encuentra, comprende por qué su alma no soportaba seguir compartiéndose en fragmentos. Ella ha interiorizado que la soledad no es ausencia de amor, sino ausencia de falsedad. En ese espacio íntimo donde ya no tiene que actuar, por fin respira. Por fin duerme tranquila. No por estar acompañada, sino porque dejó de hacer de su vida una negociación constante. Y sí, a veces la rodea el miedo, la duda, el deseo. Pero ha aprendido a no desesperarse. A sentarse con todo eso. A esperar sin urgencia. Porque sabe que el alma tiene su propio ritmo, y que nada que valga la pena nace del apuro. La psicología del trauma enseña que después del dolor viene la integración. Y ella ha integrado. Ya no rechaza su pasado, ni se avergüenza de haber amado mal. Todo fue necesario. Cada caída, cada error, cada relación inconclusa fue un maestro. Y aunque el costo fue alto, el resultado es incalculable, ahora es dueña de sí. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ya no teme hacer las preguntas. Porque ya no se castiga por necesitarse. Como escribió Séneca, quien teme la soledad no ha aprendido a ser amigo de su alma. Y ella es, ante todo, eso, amiga de su alma. La escucha, la honra, la habita. Por eso puede estar sola sin sentirse vacía. Por eso puede vivir sin un hombre, sin deberle explicaciones a nadie. Muchos la miran y no entienden. Confunden su independencia con frialdad, su introspección con tristeza, su elección con resignación. Pero no saben que hay un tipo de alegría que no necesita testigos. Una alegría silenciosa que brota cuando ya no se vive para cumplir expectativas ajenas. Ella ya no interpreta papeles. Ha soltado la necesidad de agradar. Se ha despojado de los trajes de la mujer ideal, de la esposa perfecta, de la compañera sumisa. No fue fácil. Cada costura que rompió le dolió como si se arrancara parte de la piel. Pero al hacerlo, al quedar desnuda frente a su esencia, entendió que la verdad pesa menos que la apariencia. Tú, que quizás sientes ese llamado a retirarte, a escucharte, a reconstruirte en soledad, no estás perdiendo el rumbo. Estás regresando. Estás recordando quién eras antes de que te dijeran cómo debía ser. Y eso, aunque te deje sola por fuera, te devuelve la compañía por dentro. La mujer que vive sin un hombre no ha fracasado en el amor. Ha triunfado en la verdad. Porque supo decir basta. Porque supo cerrar la puerta antes de perderse. Porque eligió quedarse con su alma antes que venderla por migajas de afecto. En su casa hay rincones llenos de símbolos. Libros subrayados, cartas que nunca envió, fotos que ya no duelen. Ha creado un espacio donde todo habla de ella, no como reflejo de una historia compartida, sino como testimonio de su viaje interior.
Cada objeto tiene un sentido, cada silencio tiene un propósito. Vive como si habitara un templo. Y ese templo es ella. Ya no necesita adornarse para sentirse valiosa. Su belleza no depende de miradas externas. Se ha vuelto invisible para muchos, pero intensamente visible para sí misma. Jung hablaba del proceso de individuación como una confrontación inevitable con el inconsciente. Ella ha pasado por ahí. Ha nadado en las aguas turbias de sus emociones. Ha reconocido sus proyecciones, sus deseos reprimidos, sus heridas abiertas. Y no huyó. La sostuvo hasta que dejaron de dominarla. Por eso, cuando ama, si ama, no lo hace desde el hambre, sino desde la elección. No ama para salvar, ni para ser salvada. Ama como quien ofrece fruta madura, sin urgencia, sin escasez, sin esperar cosecha. Como escribió Marco Aurelio, la verdadera fuerza está en el alma que no depende de nada exterior para estar en paz. Ella la tiene. Porque ya no necesita demostrar. Ya no necesita conquistar. Solo necesita ser. Y eso, en un mundo hambriento de atención, es un acto de revolución. Ella no teme envejecer sola. No porque se haya vuelto insensible, sino porque ha reconciliado el tiempo con su destino. Entiende que el cuerpo cambiará, que los días se harán más lentos, que la piel dejará de responder con la misma urgencia al deseo. Pero también sabe que hay una belleza que solo la madurez revela, una gracia que se cultiva en el alma cuando la vida ya no se mide por cuántos te aman, sino por cuánto amor eres capaz de sostener en ti. La mujer que vive sin un hombre ha abrazado ese destino con dignidad estoica. Ha dejado de temerle a la ausencia, porque la ha transformado en presencia profunda. Tú que miras el futuro con miedo, tal vez no te has dado cuenta de que en el fondo no temes estar sola, sino sentirte vacía. Pero, ¿y si esa soledad fuera el espacio fértil donde empieza tu verdadera expansión? ¿Y si la quietud que tanto temes fuera, en realidad, la pausa necesaria para renacer? Porque nadie florece en el ruido, nadie sana en la sobreexigencia. Y esta mujer lo ha entendido. Por eso, mientras otras corren, ella camina. Mientras otras gritan, ella observa. Mientras otras llenan el vacío con compañía, ella lo convierte en ritual. Su vida es rito. No porque siga dogmas, sino porque ha hecho de cada gesto un acto consciente. Despierta con gratitud, se mueve con intención, habita su cuerpo con respeto. Ya no usa el placer como anestesia, sino como ofrenda. El placer de leer, de caminar sola, de preparar una comida para sí misma sin prisa. Ha aprendido que el verdadero gozo no es producto del consumo, sino del contacto. Y ese contacto, primero, tuvo que ser con ella. Con sus deseos sin culpa. Con su historia sin vergüenza. Con su voz sin censura. El mundo le ofreció 1000 formas de perderse, amores tóxicos, relaciones basadas en el miedo, exigencias eternas. Ella eligió perderlo todo antes que perderse a sí misma. Y aunque el costo fue la incomprensión, la soledad, a veces, la tristeza, el resultado fue la libertad. Ahora vive con la certeza de que nada valioso puede construirse desde la dependencia. Que ningún amor merece su alma si primero no honra su silencio. Como diría Séneca, el alma libre no teme la pérdida porque nada la posee. Ella no es de nadie. Y por eso, cuando ama, lo hace sin cadenas, sin promesas vacías, sin necesidad. Ama desde el centro. Desde la abundancia. Desde el poder de haber elegido estar, pudiendo no estar. Al final, no se trata de estar sola o acompañada. Se trata de ser. Ser con verdad, con profundidad, con alma. La mujer que vive sin un hombre no ha cerrado su corazón, ha abierto otros caminos. Caminos que no dependen del romance para tener sentido. Caminos donde el amor no es un contrato, sino una expansión. Ella ha entendido lo que tantos temen aceptar, que el amor más transformador no siempre se encuentra en el otro, sino en el espejo. En ese reflejo íntimo donde ya no hay máscaras, donde el ego se derrite y surge el alma desnuda, vibrante, viva. Tú, que has llegado hasta aquí, quizás te preguntas si algún día también podrás caminar sin miedo. La respuesta no está en lo que vendrá, sino en lo que ya habita en ti. Porque el fuego de esta mujer no es exclusivo. Vive en cada una que ha dicho basta. En cada una que ha elegido su voz por encima de la costumbre. En cada una que, en medio del dolor, se ha atrevido a mirar hacia adentro. No está sola.
Estás en transición. Estás en la frontera entre lo que fuiste y lo que puedes llegar a ser. Y cruzarla exige coraje, pero también rendición. Ella ha rendido su necesidad de ser entendida. Ha soltado la ilusión de ser salvada. Ahora no espera que alguien llegue a completarla, porque sabe que lo único incompleto era el vínculo con su ser más profundo. Lo ha restaurado. Y desde allí, camina con una paz que desconcierta. Ya no discute con la vida. No fuerza lo que no fluye. No retiene lo que duele quedarse. Ha hecho del desapego su fortaleza, del amor propio su raíz, de la introspección su hogar. Jung diría que ha integrado su inconsciente, que ya no se proyecta en sombras, que ha asumido el viaje heroico de la individuación. En términos menos místicos, ha madurado. Pero no como quien envejece, sino como quien florece desde dentro. Y ahora, cada elección suya es un acto sagrado. No elige por miedo, elige por visión. No acepta por ansiedad, acepta por resonancia. Su soledad ya no es una pausa, es un estilo de vida lleno de verdad. Y si un día llega el amor, lo recibirá. Pero no como salvación, sino como celebración. Como quien ya no necesita nada, pero agradece todo. Como quien sabe que el amor real no pide que dejes de ser, sino que te conviertas aún más en quien realmente eres. La mujer que conoce su valor no persigue, elige.